Hoy, como se ha dicho ya, es un día importante. Es importante porque se empieza a hacer justicia con las víctimas del amianto. Hace ya algunos meses que llegó desde el Parlamento Vasco una proposición de ley para la creación del un fondo de compensación o de indemnización para las víctimas del amianto, una propuesta que salía del Parlamento Vasco con una gran unanimidad y que parece que hoy también va a salir del Congreso y de esta comisión con esa misma unanimidad, de lo cual me alegro. Lo que plantea, desde luego, es algo razonable, necesario y de justicia. Al final estamos hablando de un instrumento que va a servir para reconocer y para compensar, en cierta manera, a esas víctimas del amianto. Como ya se ha dicho, el Estado y también muchas empresas tienen una responsabilidad clara y también tienen, podemos decir, una deuda histórica. Si hacemos un poco de memoria, había ya hace muchos años, a mediados del siglo pasado, evidencias científicas de las consecuencias mortales de la exposición al amianto. La OMS incluyó en el grupo de sustancias cancerígenas este agente, el amianto, en 1977, y aquí no fue hasta el 2001 que hubo una orden para prohibir el amianto. Demasiado tarde. Las consecuencias han sido terribles. No voy a detenerme en cifras de personas que se han quedado por el camino, que han visto truncadas sus vidas, y lo que también es duro, pensar en las personas que, desgraciadamente, podrán enfermar en los próximos años, porque, como bien sabemos, la exposición al amianto conlleva un periodo de latencia medio que podría llevar a 30 o 40 años. Bien, en Euskadi sabemos mucho de esto. Tenemos una comunidad industrial importante, transporte, siderúrgica, astilleros, con lo cual conocemos muy bien, como digo, los efectos letales del amianto. Se estima que al menos 25.000 trabajadores y trabajadoras vascas han estado en contacto con el amianto desde los años 80. Podríamos hablar ya, son cifras aproximadas, de cerca de 3.000 muertes. Por poner un ejemplo, una empresa importante de Guipúzcoa, la CAF, lleva ya 85 muertos por una exposición continuada o por manipular amianto, y 38 de ellos en una planta en Guipúzcoa, en Beasain. Por lo tanto, lo que se plantea es de justicia. Tenemos víctimas que han sido desatendidas y que no han tenido ningún reconocimiento, y, como se ha dicho, se han visto obligadas a litigar en procesos interminables por el reconocimiento de esta enfermedad. Finalmente, llega esta ley a poner fin a esa falta de reconocimiento. La ley que aprobamos hoy conlleva una serie de medidas que son de consenso y, además, ponen las bases para empezar en ese reconocimiento y en esa justicia. Me gustaría detenerme en el artículo o cómo se ha llegado al consenso de las beneficiarias y beneficiarios de esta ley. Yo creo que todas hemos puesto esa mirada amplia, integral, que reconoce no solo a los trabajadores y trabajadoras que han padecido directamente en el ámbito laboral los efectos del amianto, sino que también estamos hablando de las víctimas domésticas, de las mujeres del amianto más invisibles, que limpiaban la ropa de trabajo de sus parejas, hijas, mujeres, que inhalaban esas fibras que llevaban pegadas al buzo de trabajo y que, por lo tanto, acababan también enfermando. También están las víctimas ambientales, aquellas personas que tienen sus hogares cerca de una fábrica, por ejemplo, de Uralita, y que también se han visto perjudicadas y afectadas. Por lo tanto, es una ley, como decimos, que pone en marcha este proceso de reparación de las víctimas. También es importante, quiero hacer hincapié en ello, que hay un plazo de 3 meses para que el Ministerio apruebe el reglamento que al final va a posibilitar la implementación y el desarrollo de este fondo. Es importante que se cumplan los plazos, hacerlo adecuadamente, escuchando a las víctimas, que van a estar recogidas en un órgano de colaboración, asesor, de seguimiento, donde estarán, como digo, representadas sindicatos, empresas, víctimas, para llevar adecuadamente, como digo, ese desarrollo reglamentario. Para acabar, me gustaría detenerme en algunas cosas que quedan pendientes, hacer hincapié en la importancia
de las cuantías de estas compensaciones. Estas deben ser suficientes, acordes a los criterios que se establecen por los jueces en los casos de indemnizaciones por vía judicial, teniendo como referencia, por ejemplo, el fondo francés, que también puede ser una referencia. Por lo tanto, yo creo que ahí debemos estar a la altura. También quiero hacer hincapié en algo que hoy no se recoge, pero creo que es de consenso, y es el tema de las exenciones fiscales de estas compensaciones. Yo creo que es de justicia que, al igual que pasa con otras víctimas en otras situaciones, pues gocen de esa exención fiscal. Y espero que no muy tarde, en esos próximos presupuestos generales del Estado, septiembre-octubre, esto se pueda acordar. Y también queda por abrir un debate importante de abordar el tema de los trabajadores y trabajadoras que están en contacto con el amianto, para poder establecer coeficientes reductores o una edad de jubilación anticipada. Queda, por lo tanto, algunas cuestiones por abordar, pero esperemos que en los próximos meses todo esto se vaya solucionando. Acabo ya con el agradecimiento a las asociaciones de víctimas del amianto, que han estado siempre ahí, también a los sindicatos y a todos los grupos parlamentarios, porque creo que todos han colaborado en que esta ley sea una ley de consenso y que hoy salga adelante con una cierta unanimidad. Gracias.